Muy buenas tardes, mi nombre es Leonardo Sandoval y el día de hoy quisiera hablarles un poco acerca de la biomecánica de fluidos. Bueno, para comenzar quisiera ir con una pregunta. ¿Cómo puede un circuito eléctrico de por sí ayudarnos a comprender el comportamiento del sistema circulatorio? Bueno, pues en general a mostrarnos cómo todo fluye en equipo y al final cómo cada uno de los componentes eléctricos se caracterizan con algunas de las propiedades biomecánicas del sistema cardíaco. Entonces, ¿esto cómo se da? Esto se da principalmente como una analogía entre lo que es un circuito eléctrico y el circuito cardiovascular. Por así decirlo, el voltaje representaría la presión, la corriente, el flujo, la resistencia eléctrica y la resistencia de los vasos. Esto se da solamente bajo ciertas condiciones, porque es un modelamiento solamente una dimensión, que no hay una diferencia de las velocidades, por lo tanto no hay un cambio en el área transversal, eh, y solamente se representa la presión en un punto determinado. De esta forma es necesario comprender básicamente cómo se relaciona cada uno de los componentes eléctricos a las propiedades biomecánicas dentro de los vasos sanguíneos. Estas se modelan, las resistencias, por ejemplo, se modelan como la pérdida de energía por fricción entre la sangre y las paredes del vaso y están dadas principalmente por la ley de Ohm, que relaciona el voltaje, la resistencia y la corriente, ¿no? Esta permite controlar el flujo sanguíneo. Y de hecho, esta es la ley de Poussil, que también es utilizada mucho en medicina y que también básicamente sigue el mismo concepto. Acá podemos observar básicamente el flujo, que es la corriente, y la presión, que sería el voltaje, y el resto de componentes sería la resistencia. Luego tenemos los capacitores, que representan cómo el volumen de un segmento del vaso cambia con la presión. Básicamente, esto se basa en la elasticidad, ¿no? Está dada para observar la capacidad de almacenar presión en un segmento, ¿no? Y esta podemos observar cómo va variando a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es similar al voltaje de un condensador, cómo se va almacenando a medida que pasa el tiempo. Luego tenemos los inductores, que los inductores son principalmente, sirven para describir cómo la sangre, debido a su masa, resiste a los cambios abruptos de su velocidad, básicamente a la inercia. Esto es similar a un inductor que genera básicamente, o una bobina, que al momento de almacenar energía en forma de campo magnético, genera una corriente inducida contraria, ¿no? Esto representando de cierta medida a la inercia. Y en ciertas aplicaciones que podemos encontrar, vemos que, por ejemplo, estos estudios permiten justamente desarrollar modelos cardiovasculares personalizados para efectos hemodinámicos para ciertos tratamientos, ¿no? Por ejemplo, en este caso se buscó para un tratamiento médico no invasivo que que se usaba para mejorar el flujo sanguíneo del corazón. De hecho, la personalización se logró por medio de estos modelos y se determinó que hasta los modelos en vivo mostraban alta concordancia y por lo tanto sí eran aptos. Por ello, estos modelos son muy útiles para justamente esta clase de terapias. Bueno, ahora me gustaría comenzar con lo que es la impedancia vascular. En primer lugar, ¿qué es la impedancia vascular? Para comenzar con ello hay que definir primero qué es la impedancia. La impedancia es de por sí la resistencia al flujo considerando otros factores, principalmente la frecuencia. Ahora, la pregunta es ¿de dónde surge? ¿De dónde surge? Esta puede surgir principalmente de las ondas reflejadas, producto también del flujo oscilatorio. Ya sabemos, por ejemplo, que las ondas al momento de interactuar o de reflejarse pueden generar una interferencia constructiva o destructiva dependiendo de la fase, ¿no? Bueno, esta principalmente, ¿cómo se da? Bueno, esta surge principalmente a partir de la ecuación de continuidad de momento de la ley de Navier-Stokes. Aquí podemos observar lo que es la ecuación de continuidad, que es básicamente la continuidad de la masa, conservación de la masa. Eh, no puedes, tiene que ser básicamente el mismo cantidad de masa que está en el flujo, en esta porción, tiene que ser la misma que en esta otra porción. Y la ecuación también de continuidad del momento, ¿no? eh, que es básicamente la que está definida aquí. También se utiliza mucho la ecuación de velocidad de onda, que la ecuación de velocidad de onda es la velocidad de onda, muchas veces dependiendo del medio. Se utiliza bastante para ondas mecánicas. Y bueno, de esta forma podemos obtener esta ecuación de momento final obtenida, principalmente dependiendo de una sola variable. En este caso, la variable principal sería el flujo, ¿no? Ahora, a partir de esto queremos obtener sobre todo las funciones de presión y de flujo, teniendo en cuenta ahora la frecuencia de la onda que se está utilizando. Por eso se utiliza este factor de a la I sobre WT,
que es básicamente la ley de Euler, que está definida acá y que está dada principalmente por lo que es la frecuencia angular, ¿no? Bueno, aquí podemos observar justamente, bueno, esta es una constante que vamos a utilizar más adelante, y de hecho la solución para la ecuación diferencial que obtuvimos previamente estará definida por estas dos ecuaciones de acá, ¿no? Eh, estas dos donde estará representado por una constante 1 y una constante 2 que se obtendrán dependiendo de las condiciones iniciales o diferentes factores del flujo que se quiera determinar, ¿no? Ahora, como ya mencioné, al fin y al cabo la impedancia es la resistencia, entonces tendríamos que básicamente relacionar la función obtenida de estas últimas dos para obtener el valor de la impedancia. Ahora, esto es útil sobre todo para temas, por ejemplo, de simulación. Hay aplicaciones como este software llamado OpenVF que se trata de modelar arterias, aunque de forma más específica, como vasos largos, estrechos, rectos y circulares con delgadas y radialmente flexibles paredes viscoelásticas. Y de hecho aquí podemos encontrar algunos de sus fundamentos matemáticos, siendo lo más importante, por ejemplo, esta ecuación, que de hecho está dentro de las ecuaciones de continuidad que vimos previamente, ¿no? Entonces, esto es útil también para la simulación y para otros efectos prácticos. Bueno, y para terminar, ¿cómo sería realmente el modelo oscilatorio teniendo en cuenta estos factores de la frecuencia? ¿No? Ahora, esto principalmente lo que quiere decir es que nosotros queremos ver cómo se desarrolla el perfil de velocidades del flujo sanguíneo. Para ello hay que tener en cuenta ciertas consideraciones, principalmente que la longitud de las arterias no permiten un flujo completamente desarrollado, es decir, parabólico, y tratar de ignorar también los cambios en la dirección angular, sobre todo para la ecuación de Navier-Stokes, y definir las paredes rígidas para evitar tener que tener otras consideraciones como la interacción con las paredes. Eh, de ahí partimos con la ecuación de Navier-Stokes y basado justamente en la presión oscilatoria, obtenemos justamente esta función de U a la Z, que básicamente va a representar mi perfil de velocidades, ¿no? Con respecto a R, que luego tenemos que hacer un cambio de variable de R con respecto a X para más o menos obtener cómo se va a comportar a lo largo de ese segmento y en ese tiempo. Y también, y a partir de ello, obtenemos justamente una solución conocida después de desarrollar toda esta función. De hecho, esto lo vamos a reemplazar aquí y vamos a tener una solución ya conocida que se va a basar en las funciones de Bessel de primer tipo y de segundo tipo. Esta es la de primer tipo y la de segundo tipo. Ahora, la de primer tipo es muy útil, pero la de segundo tipo no tanto porque justamente, de hecho, aquí, se aproximan a infinito en valores cercanos a cero y por lo tanto eso se elimina volviendo su coeficiente completamente cero, ¿no? Una vez que desarrollamos toda la función y todo un proceso de solución, obtendríamos esta función de aquí, ¿no? Esta función de aquí, definida por la función de Bessel. Y de hecho esto es útil también, este factor de modelo oscilatorio es también útil para otros modelos, sobre todo para números adimensionales, como el número de Wormsley, que representa la relación entre la frecuencia de un flujo pulsante y también los efectos viscosos. Ahora, si estamos hablando completamente del comportamiento dependiendo de sus frecuencias, podemos ver cómo el perfil de velocidades va cambiando dependiendo de las frecuencias de nuestro flujo oscilatorio, ¿no? Por ejemplo, en este caso las frecuencias son muy bajas, por lo tanto no observamos, por ejemplo, una componente AC muy alta. No vemos, por ejemplo, aquí ruido. En cambio, en este caso hay frecuencias altas. Podemos ver que oscila bastante. En este caso, el perfil de velocidades terminan desarrollándose al final de forma parabólica, es decir, que al final termina volviéndose desarrollado. Mientras que aquí sí se puede dar cuenta, el perfil de velocidad se vuelve al final, en última instancia, mucho más plano. Ahora, ¿para qué es útil esto? Principalmente para aplicaciones, por ejemplo, en Machine Learning. Podemos observar justamente cómo un enfoque basado en la dinámica no lineal. De hecho, podemos observar cómo se utiliza para diagnosticar la enfermedad arterial coronaria y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, utilizando señales de fotoprismografía y gradientes ortogonales. Esto cómo se representa básicamente con el PPG, que es básicamente un método invasivo, y el OBG, un método no invasivo. Esto nos da información más fiable, pero esto no nos da información tan fiable. Cuando se obtiene la información en simultáneo, podemos hacer una predicción, Machine Learning, que es muy bueno. Eh, Esto, ¿cómo se tiene que realizar con el modelo oscilatorio? Básicamente porque el tener en cuenta las frecuencias significaría que este modelo de aquí afecta de cierta forma justamente este otro modelo de aquí. Entonces podemos buscar alguna relación respecto a sus frecuencias y
y dar algún diagnóstico que sea más útil. Eso es todo y muchas gracias. Espero que les haya gustado.